Hola, soy Estefanía Urbina, bienvenidos a mi podcast. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante dentro del derecho penal, el homicidio. Imagínate que en la antigüedad realmente no existían las mismas leyes que hay hoy en día para defender a la víctima o acusar a un homicida, o dar justicia para la familia, siendo así mismo que ni siquiera había leyes escritas y consensuadas contra el homicidio. Cabe aclarar que el homicidio a comparación de la actualidad estaba más normalizado por las guerras. Por eso quiero hablarte de este caso de un joven visigodo que es asesinado en una emboscada, en donde su familia reclama a la familia del presunto agresor el Wergeld o precio de sangre para evitar una venganza violenta. Este caso nos sirve para analizar cómo solucionaban el homicidio en tres etapas diferentes de la península ibérica: la prerromana, la romana y la visigoda. Antes de que los romanos llegaran a la península ibérica, la justicia no se impartía en tribunales formales. Para pueblos como los iberos, los celtas y celtíberos, la sanción por un delito como el homicidio era un asunto de familia o clan. Si alguien cometía un crimen, la respuesta natural y esperada era la venganza directa por parte de la familia de la víctima. No existían jueces ni leyes escritas. La costumbre y la reacción de la gente era lo que dictaba el castigo. Al principio, la justicia era un asunto personal. Si te hacían daño, ya fuera una persona o incluso un animal, tenías el derecho de vengarte de la misma forma. El problema es que esta venganza privada a menudo se salía de control, volviéndose desproporcionada y muy violenta. Con el tiempo, este concepto evolucionó hacia la venganza de sangre. Este cambio fue significativo porque la capacidad de castigar al ofensor ya no era un acto individual, sino que pasaba a manos de la familia, tribu o clan. Esto significaba que un daño a una persona se extendía a todo su grupo, permitiendo a la familia entera responder y dirigirse contra el grupo agresor. Para evitar este ciclo de violencia, se desarrollaron sistemas de compensación. La ley gaélica, por ejemplo, no usaba la pena de muerte a menos que fuera un asesinato deliberado. En su lugar, imponía multas compensatorias que variaban según la gravedad del delito y el rango social de los involucrados. Un asesinato, considerado el delito más grave, implicaba dos multas: el Eraik o ERIC, una multa fija, y el long enech, un precio de honor que también podía extenderse a la familia de la víctima. Si el agresor no podía pagar, su familia o clan quedaba involucrado. Si las multas no se cumplían, la familia de la víctima tenía el derecho de esperar el pago, vender al asesino como esclavo o incluso matarlo. Pero lo más fascinante de este sistema era la forma en que se determinaba la culpabilidad. No había pruebas ni testigos. La culpa se decidía a través de ritos religiosos. La divinidad, y no un ser humano, era quien juzgaba al acusado. A este método se le conocía como el juicio de Ordalía o juicio de Dios. Los jueces no reunían evidencia ni deliberaban, simplemente esperaban una intervención divina. En estas pruebas, el acusado era sometido a desafíos como sostener hierros candentes, meter las manos en una hoguera o permanecer bajo el agua por un largo tiempo. Si sobrevivía o no resultaba demasiado dañado, se consideraba inocente y no recibía castigo. Esto nos muestra cómo la justicia, en sus inicios, dependía más de la fe y la tradición que de la razón y la evidencia. Con la llegada de los romanos, la península ibérica vivió una transformación total en su sistema legal. Dejamos atrás la venganza de sangre para adoptar un modelo formal, basado en leyes escritas. Ahora, la justicia era un asunto público, donde un testigo o un familiar de la víctima tenía que presentar el caso ante los magistrados. Pero ojo, a diferencia de hoy, no existía una policía que investigara. El acusador era el responsable de reunir todas las pruebas y a los testigos. La figura del magistrado romano era clave. Había dos tipos principales: el pretor urbano, que se encargaba de los casos de ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, para conflictos entre romanos y extranjeros. Estos magistrados tenían un poder enorme, que mezclaba la autoridad judicial y la militar. Sin embargo, lo más llamativo es que el castigo por un delito no dependía solo del crimen en sí, sino también de su rango social. Por ejemplo,
La Lex Cornelia imponía la pena de muerte por homicidio, pero si el asesino era de la clase alta honestior, el castigo se podía cambiar por el destierro. En cambio, si eras de clase baja, humiliores, te tocaba la muerte o el trabajo forzado en las minas, aunque con el tiempo esta distinción se desvaneció, y los honestiores también podían ser condenados a la pena capital, o sea, la pena de muerte. Las penas por homicidio eran muy variadas, desde multas y pérdidas de derechos, hasta destierro o reclusión. La pena de muerte se ejecutaba de formas terribles, como la decapitación, la crucificación o la entrega a las fieras. Pero a pesar de lo cruel que suena, el sistema romano también consideraba algunas eximientes, como cuando el homicidio lo cometía un niño, un demente, o si se hacía en legítima defensa contra un ladrón armado. Además, valoraban mucho la intención detrás del crimen. Y aquí viene otro detalle interesante. Al principio, si eras ciudadano romano y te enfrentabas a una pena de muerte, podías evitarla con la autoexpatriación. Básicamente, renunciabas a tus derechos y te ibas de la comunidad. Y por si fuera poco, los ciudadanos romanos tenían un último recurso, la provocatio ad populum, que les permitía apelar una sentencia de muerte o una multa impuesta por los magistrados. ¿No te parece interesante cómo en un sistema tan rígido también existían tantas excepciones y privilegios dependiendo de tu rango social? Cuando los visigodos llegaron a la península ibérica, su sistema de justicia, conocido como el liber ludiciorum o fuero juzgo, unió lo mejor de dos mundos, las costumbres prerromanas, como la idea de compensar un daño, y la formalidad romana con sus procedimientos y leyes escritas. En este nuevo modelo, la figura central era el juez, quien para tomar una decisión debía estar acompañado de un obispo. Y lo más curioso es que, a diferencia del sistema romano, si tenías dudas de que el juez fuera imparcial, podías pedir que fuera recusado. El proceso seguía siendo acusatorio, es decir, la familia de la víctima o testigos tenían que presentar la denuncia, aunque la práctica del precio de sangre se limitó mucho. Se buscaba que el castigo lo aplicara un juez y no la propia familia. En cuanto a los castigos, los visigodos hicieron algo clave. Distinguieron entre el homicidio doloso, que era intencional, y el involuntario. Si matabas a alguien a propósito, la pena era la muerte. Pero, si era un accidente, te tocaban penas más leves, como multas o la entrega de bienes. También había otros castigos, como azotes, la pérdida de derechos o la confiscación de bienes. Y aunque todavía existía el juicio de ordalía o juicio de Dios, su uso era limitado. Ahora, para reforzar tu versión de los hechos, podías recurrir al juramento compurgatorio, donde varias personas juraban para respaldarte. Un detalle que me parece fascinante de esta época es que si alguien presentaba una denuncia falsa, recibía exactamente el mismo castigo que pedía para el acusado, así de sencillo y directo. El caso del joven visigodo asesinado es una forma excelente de ver cómo la justicia ha evolucionado a lo largo de la historia. En la época prerromana, la justicia no era un sistema formal, sino que dependía de la comunidad y la familia. Un daño a una persona se extendía a todo su clan, y la solución era a través de la venganza de sangre. Para evitar esta violencia, se desarrollaron multas compensatorias, como el precio de sangre o Wergeld. En este sistema, la culpabilidad no se determinaba con pruebas, sino con el juicio de ordalía, donde se creía que una intervención divina revelaría la verdad. Pero todo esto cambió con la llegada de los romanos, ya que impusieron un sistema legal formal, público y basado en leyes escritas, con la Lex Cornelia. El homicidio era castigado con la pena de muerte, pero si el culpable era de alto rango social, la pena se sustituía por la deportación. En consecuencia, la justicia no era igual para todos, ya que reflejaba las profundas divisiones sociales de la época. Por último, la época visigoda buscó un equilibrio entre ambas tradiciones a través del liber
Judiciorum. Este código legal limitó el uso del precio de sangre, estableciendo que la pena por un homicidio doloso la impondría un juez y no la familia de la víctima, un claro ejemplo de la evolución del derecho. En conclusión, este recorrido nos muestra cómo la diversidad cultural y social ha moldeado la justicia. Pasamos de una justicia tribal y basada en la venganza a un sistema legal formal, aunque con divisiones sociales. Finalmente llegamos a un punto intermedio en la época visigoda, donde se fusionaron las viejas costumbres con las nuevas estructuras. En el fondo, este viaje nos enseña cómo el derecho nunca ha sido estático, ha evolucionado para reflejar y, a veces, desafiar las estructuras sociales de su tiempo. Este proceso es lo que ha sentado las bases de los sistemas legales modernos, que todavía lidian con conceptos como la equidad y la reparación. Nos vemos en otro podcast. Gracias por su atención.